Ay, Dios mío, gente. Esto es fuerte. ¿Se enteraron de lo que hizo Can Yaman? Y ojo, que no es una tontería. Fue en un evento con fans y una fan le dio un globo. Un globo con un mensaje, se supone, ¿no? Pues Can en pleno evento agarra ese globo y lo quema. Así, delante de todos. Yo me quedé en shock. ¿Qué le pasó? ¿Por qué haría algo así? Pues resulta, y aquí viene el salseo gordo, que Demet Özdemir ha soltado la perlita. Y no es que Can esté loco, o al menos no solo por eso. Según fuentes cercanas, y esto me lo han pasado por agua caliente, Demet ha estado hablando y parece que Can estaba harto. Hastiado de que la gente, las fans, se creyeran dueñas de su vida, de sus emociones, de su tiempo. Imagínense la escena. Un evento, él intentando conectar con la gente y de repente, un globo con un mensaje, que quizás era invasivo, o simplemente representaba toda esa presión que siente. Demet, que sabe de esto porque ella también vive bajo el foco, ha dicho que Can estaba al límite. Que ya no aguantaba más la insistencia, las expectativas, que le trataran como si fuera un objeto y no una persona. Para ser honestos, yo entiendo un poco su lado. Tener miles de personas obsesionadas con tu vida, opinando de cada paso que das, de cada relación, cansa, ¿no? Can ha sido muy abierto sobre cómo le afecta todo esto de la fama. Y quizás ese globo para él, fue la gota que colmó el vaso. Una manifestación física de toda esa invasión. Lo que yo creo que está pasando es que Can está reaccionando. Quizás de forma un poco drástica, sí, admitámoslo, quemar un globo es fuerte. Pero es una forma de decir, hasta aquí. De poner un límite aunque sea a su manera un poco brusca. No creo que fuera contra la fan en sí, sino contra lo que el globo representaba para él en ese momento. Toda esa presión, esa sensación de no tener espacio propio. Demet, al decir esto, no está justificando a Can, pero sí está poniendo un poco de contexto. Está dejando claro que detrás de esa acción hay un motivo, una razón de peso para él. Y eso, para los que le seguimos, nos da una visión más humana. No es un robot, no es solo una cara bonita de telenovela, es una persona que está lidiando con una presión brutal. Y ojo, que esto puede ser una señal. Una señal de que Can está empezando a protegerse más. A decir no de forma más contundente. Y quizás, solo quizás, esto también nos dice algo sobre su relación con Demet. Que ella lo entiende, que lo apoya, que sabe por lo que está pasando. Que no lo juzga, sino que intenta explicarlo. Eso habla bien de ellos dos, ¿no? De que hay una conexión, una comprensión. Muchos dirán que fue una falta de respeto a la fan, y sí, en parte lo entiendo. Nadie quiere ver su detalle quemado. Pero yo sospecho que la intención de Can no era ser cruel, sino liberarse de algo que le estaba agobiando mucho en ese preciso instante. Un estallido de frustración, si lo quieren ver así. Y ahora, la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo, ¿creen que este tipo de reacciones de Can son el inicio de un cambio en su forma de lidiar con la fama, o es algo que le pasará factura?